Gloria a Dios. Me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Bienvenidos a Encuentro con Dios. Es un gusto y un privilegio que el Señor nos concede de entrar delante de su santa presencia y conocer un poco más de la perfecta voluntad de nuestro Dios y cuál es el plan divino que Dios tiene para su pueblo. Eterno Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Padre, por este día de vida que nos das, Señor. Gracias, Padre, por la salud, por la provisión, por la familia. Gracias te damos, Dios eterno. En tus manos encomendamos este tiempo. Entramos delante de tu santa presencia. Que el espíritu de revelación sea sobre cada uno de mis hermanos y en el mío propio, en el nombre de Jesús. Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce. Tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame. Aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén, amén, amén. Así es. El Señor nos lleve a sus atrios. Dice la palabra de Dios que el pueblo del Señor, el pueblo redimido, tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre del pacto eterno. Esto es muy importante que tú y yo lo podamos entender, que cuando oramos al Señor, las oraciones de los santos, o sea, del pueblo redimido por la sangre de Jesucristo, entramos a la presencia de Dios, sea cuando oramos o cuando adoramos y alabamos al Padre. En el nombre de Jesús. Recordemos que el nombre de Jesús es la puerta de entrada al Padre, al trono de la gracia. Eso es bien importante que tú y yo lo podamos entender y vivir. Vivir esa gracia maravillosa que Dios nos concede. Amén. Muy bien. Hemos venido tocando un tema de las cartas de los apóstoles e iniciamos con el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, ¿sí? Anteriormente, desde el capítulo 1, nos muestra cómo todos los seres humanos caímos bajo pecado por la herencia de Adán y Eva. Y no solamente esa herencia pecaminosa, sino que todos los seres humanos, de una u otra forma,
corrompimos nuestras conciencias, ¿sí? Corrompimos nuestro ser, ¿sí? Porque tenemos tendencia a cometer errores, tenemos tendencia hacia lo malo. Eso es supremamente importante que tú y yo lo podamos entender, ¿sí? Y, y que ningún ser humano se justifica a sí mismo para con Dios. El único que nos puede dar justificación es Jesús. ¿Mm? Por eso, una vez que somos justificados, Dios, al darnos la salvación, nos va ubicando en su pueblo. Eso es muy importante porque esta epístola nos enseña que nosotros los que éramos gentiles y el pueblo de Israel, de los dos pueblos Dios hace un solo pueblo. ¿Mm? Y Dios no cambia su estrategia. La estrategia de Dios es la misma, que a través de Cristo hacer del pueblo judío o el pueblo hebreo y el pueblo gentil un solo pueblo. Bien, así que entramos en esa promesa abrahámica, ¿sí? Que de judíos y gentiles Dios nos acobija, ¿no? Por eso es tan importante la epístola a los romanos, ¿sí? Y nos muestra cómo, por ejemplo, nuestro padre Abraham fue justificado antes de la circuncisión. ¿Sí? Por lo tanto, es padre de judíos creyentes y de gentiles creyentes. Eso es muy importante. No que porque alguien haya nacido en Israel, ¿sí?, es merecedor de esa promesa. La promesa fue hecha para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, pero hay una salvedad, que tienen que convertirse a Cristo. De lo contrario, no van a heredar las promesas de Dios. Eso es supremamente importante que nosotros lo podamos entender. ¿Mm? Así que la promesa es más grande que la etnia. ¿Mm? Así que la fe precede a esa marca externa. ¿Ok? Ahora, vamos por un momento a leer el capítulo 4 del libro de los Romanos, desde el 9, verso 9 en adelante, que nos dice: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Y cómo le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es supremamente importante. No era el acto de la circuncisión, porque Dios ordenó circuncidar a todo varón, ¿sí?, sino que antes de ser circuncidados, Dios había ya dado promesa a Abraham. ¿Ok? Ahora, el verdadero Israel espiritual somos los creyentes que estamos sobre la faz de la tierra. Dice que nosotros éramos ramas contranaturales y Dios nos injertó al olivo natural, citando la misma carta a los romanos en el capítulo 11. ¿Mm?
Así es, mis amados hermanos, ¿no? Que de los dos pueblos Dios hizo un solo pueblo. ¿Mm? Pablo lo explica muy bien, ¿sí? Que el olivo natural es Israel, las ramas desgajadas, ¿sí? Es los incrédulos israelitas. ¿Mm? Y las ramas injertadas, nosotros los gentiles. ¿Mm? Así es. Y la raíz es la misma, el mismo árbol. ¿Mm? No hay dos árboles, hay un solo olivo. La raíz sostiene a todas las promesas hechas por el Señor. ¿Mm? Por eso es que en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6:16, ¿sí? Menciona el Israel de Dios. Cuando habla del Israel de Dios, está hablando de los israelitas y los gentiles que hemos sido injertados al olivo natural a través de Cristo. Hago mucho énfasis en esa parte para que tú y yo lo podamos entender fácilmente. ¿Mm? ¿Por qué? Porque éramos dos pueblos totalmente distintos. ¿Mm? Y por lo tanto, fíjese usted que de esos dos pueblos, del pueblo hebreo, del pueblo gentil, Dios hace un solo pueblo, un solo pueblo. ¿Y cómo lo hace? A través de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Mm? Tremendo. Así que Cristo, judíos y gentiles, somos un solo cuerpo. ¿Mm? Sin borrar la identidad, pero unidos. ¿Por qué? Por un solo pacto, el nuevo pacto. ¿Se acuerda en la última cena del Señor, cuando el Señor levanta la copa? Dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por vosotros. ¿Okay? Por eso es que todos abrazamos el nuevo pacto en Jesús. Así es, mis amados hermanos. ¿Sí? Por eso es que esto confronta lo que es un nacionalismo recalcitrante, un nacionalismo que realmente no se sujetaba a los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Israel había traspasado el pacto. O sea, los mandamientos que Dios dio a través de Moisés, Israel los había quebrantado totalmente. Por eso Dios armó su plan divino para salvar no solamente al pueblo de Israel, sino a los que no éramos judíos, hebreos o israelitas. Y fíjese usted que la iglesia no reemplaza a Israel. No. La Biblia nos enseña de que somos el Israel espiritual de Dios. ¿Sí? De los dos pueblos, Dios hace un solo pueblo, el Israel espiritual. O sea que la iglesia participa de la promesa que Dios dio a Israel. Por eso en el libro de los Efesios los confirma cuando dice que somos creados en un solo hombre. Que tú y yo, cuando hemos experimentado la conversión en Cristo, somos ¿qué? Somos un nuevo hombre, una nueva creación que Dios hace. Es tremendo. ¿Por qué? Notemos la estructura profética del mensaje. Recordemos que el mundo había entrado en una corrupción moral, ¿sí? Una corrupción universal, pero que para esa corrupción que había cometido la humanidad, que habíamos cometido, Dios en su plan perfecto también diseñó una justificación universal y disponible para cada hombre, para cada mujer. Sea judío, sea gentil, sea griego,
sea hombre, mujer, esclavo, libre. Es una promesa que universal. Un solo pueblo redimido. Tremendo, man. Es tan importante entender esto que estamos tratando hoy para que nos ubiquemos. ¿Dónde es que estamos parados? ¿Okay? Muchos dicen, no, es que Dios es Dios de todos. Por supuesto que sí. Dios es Dios de todos. Porque Él nos creó a todos. Pero no todos los seres humanos aceptamos los planes de Dios. Hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer que acepta el plan divino, como también el hombre y la mujer que no acepta el plan divino. Por supuesto que sí. Dios es Dios de todos. Por eso es que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Unos para vida eterna y otros para condenación perpetua, dice la Escritura. El Dios de todos ubica a cada uno al lugar donde debe estar. Tremendo, hermano. Y por lo tanto, Dios no tiene un plan B. Dios tiene un plan eterno para la humanidad. Por eso en la cruz del Calvario, Dios no dividió. En la cruz del Calvario, Dios unificó a su pueblo. Y la fe nos injerta en una historia que comenzó antes de nosotros. Todo por la fe, por la fe. Por eso dice la Escritura en el libro de Joel, mas el justo por la fe vivirá. Es supremamente importante, mis amados hermanos, que tú y yo entendamos perfectamente que somos ¿qué? Somos el Israel de Dios. Ese Israel maravilloso a través del plan divino. El Israel espiritual. Porque nosotros entramos a desmenuzar bien esta escritura, ¿ya? Porque hay confusión en las gentes. Las gentes piensan que las religiones los van a llevar hacia Dios. ¿Sí? Hay cualquier cantidad de religiones en el mundo. Y muchos piensan que tienen que buscar una religión pura. Hay algo que tenemos que anotar, es que Dios puso en nuestro corazón, en nuestro ser interior, en el corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del alma del ser. Ahí donde está nuestro estado pensante. ¿Okay? Dios le puso una característica moral a nuestra alma, a nuestro corazón. Y es que el ser humano busca a un Dios. Lo que pasa es que muchos buscan dioses en estatuas, buscan a Dios a través de la filosofía. Y cuando el apóstol Pablo va al Areópago en Grecia, y ahí había unos altares de muchos dioses, entre ellos la diosa Diana, la diosa de los cretenses. Pero también había una escritura que decía al Dios no conocido. Y Pablo tomó de esa escritura al Dios no conocido, les dijo, este es el Dios que yo predico.
el Dios desconocido por ustedes. Desde ahí empezó a darles el plan de salvación. Tremendo, ¿verdad? Esa inscripción le tenían un nicho que decía al Dios no conocido. Y Pablo toma ese punto y dice, ese es el Dios que yo predico. Y creo que hasta el día de hoy, en muchas gentes en el mundo, les va muy bien esa escritura, al Dios no conocido. Muchos hablan de Dios y desconocen de Dios. Y no que nos sintamos perfectos, no, somos muy imperfectos. Por supuesto que sí, imperfectos, vendidos al pecado, cometemos errores. Pero Dios nos ha dado herramientas para lavar todas esas injusticias que cometemos, para lavar nuestras almas, nuestros cuerpos, a través del arrepentimiento. Somos lavados por la palabra de Dios. Y cada día esas escorias van saliendo de nosotros. Dios nos va llevando a un camino de perfección día a día, día a día. Para que hoy seamos mejores que ayer y mañana mejores que hoy. Y así día a día. Tremendo. ¿Ya? Porque tú y yo, creyente del Hijo de Dios, habiendo sido y habiendo experimentado el glorioso Espíritu Santo en nuestro corazón, la Biblia lo denomina como el sello del Espíritu. Entramos en ese camino rumbo a la vida eterna prometida por Dios a través del único plan divino que es Jesús. Hay personas que dicen, yo creo en Jesús. Mucha gente dice, yo creo en Jesús. Ya lo tienen como una muletilla, yo creo en Jesús. Pero no basta con decir yo creo en Jesús. Hay que experimentar a Jesús en el corazón. Hay que experimentarlo a través de la conversión. A través de la conversión. Es que Dios circuncida estos corazones que han sido endurecidos. A través de la conversión. Y el que no haya experimentado esa circuncisión en el corazón, no ha experimentado esa promesa de vida eterna. Así es, mis amados hermanos. Tú y yo la necesitamos experimentar. Y los que ya la han experimentado, continúan. Como dice Daniel, el justo justifíquese todavía y el santo santifíquese todavía. Es una metamorfosis del pecado hacia la gracia santificadora del Señor. Permanentemente. Que vienen pensamientos oscuros, por supuesto, somos humanos. Que vienen intenciones del corazón oscuras, por supuesto que sí. Pero una cosa es que vengan esas cosas malas a nuestra mente o a nuestro corazón, y otra cosa es que las ejecutemos. Por eso cuando te venga un pensamiento contrario al propósito de Dios, recházalo, deséchalo. Dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. Porque muchas veces son tentaciones que vienen. Y esas tentaciones, pues lógicamente vienen desde parte de la oscuridad, de las tinieblas.
del adversario, el diablo y todos sus secuaces demonios que hay alrededor de la tierra. Porque déjame decirte que la tierra está llena de demonios, llena de demonios. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis y nos dice: ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando también nos dice que hubo guerra en el cielo, dice: Satanás y sus ángeles, que se convirtieron en demonios, fueron lanzados a la tierra. Así es, mis amados hermanos, la tierra está plagada de demonios. Por eso tú, hombre de Dios, mujer de Dios, guárdate del mal para que no te dañe. Guárdate del mal. Y Dios tiene un vallado de protección sobre ti. Un vallado de protección. Que van a venir pensamientos, a veces producidos por su propia carne, por su propia concupiscencia que hay todavía en el corazón. Vienen, pero tú no rompas ese vallado. Ese vallado se rompe cuando tú y yo caemos en el pecado. Dice el capítulo 10 del libro de Eclesiastés: que el que rompiere el vallado le morderá la serpiente. Y romper el vallado es esa protección que Dios nos da. Y necesitamos pedirle a nuestro Dios que nos dé la fortaleza y la gracia suficiente para no acceder ni a nuestra propia concupiscencia, ni a las tentaciones que nos pone el enemigo, el adversario, el diablo, y sus secuaces, todo ese ejército de demonios que hay sobre la faz de la tierra. Necesitamos empoderarnos de la gracia y tomarla, hacerla nuestra, vivirla, caminar con ella, ¿sí? Para resistir en el día malo, dice la Biblia. Y es lo que necesitamos, hermanos. Así que les dejo ese pensamiento. ¿Te consideras parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios? Hazte esa pregunta. Y si de pronto viene la duda y dice: la verdad no sé, te recomiendo que experimente la conversión en Cristo, que se encarne aquí, en tu corazón, que se encarne el Hijo de Dios a través del Espíritu Santo y te selle. Ese sello te separa. Ese sello te lleva camino hacia la vida eterna. Como pueblo, como hombre, como mujer de Dios. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Eterno Padre y Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Padre, por esta tu palabra, Señor, que ha llegado a tierra fértil en nuestros corazones y la pongamos por obra en el nombre de Jesús. Dios soberano,
Te rogamos que el que no haya experimentado todavía el sello del Espíritu Santo, lo experimente, Señor, para que sea injertado al olivo natural. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor, para que sea parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios, del Israel espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Nos despedimos de estas ondas radiales y televisivas, mas no de la presencia de Dios, porque Él irá con cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la gloriosa comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes en el glorioso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, nos estaremos hablando, viendo la próxima semana, 11 de la mañana, hora de Colombia. Gracias por su atención. Que pase un bendecido día. Hasta pronto.